tenemos un tema bastante profundo, hermoso y de meditación que nos hace reflexionar. Venimos como ministerio de una gran conquista. Todavía hay chance a los que están conectados en nuestro canal de MCI Maracaibo Norte, nuestro canal de YouTube. Todavía hay chance que le pases el link a alguien, a una persona, a un conocido, un familiar, para que desde cualquier lugar pueda conectarse y recibir esta palabra de bendición, esta palabra que nos marca destino, que nos da dirección a seguir en cada área de nuestras vidas. Y hoy comenzamos con una reflexión, con una pregunta, con este tema que hoy tenemos, y es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Y quiero que te tomes un minuto, cierres tus ojitos, te hagas inconsciente de lo que está a tu alrededor y solo te concentres para pensar en este minuto: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Alguien podría pensar, a veces estamos en un nivel de creer, es que no tengo nada, pastora. Y yo te podría decir, ¿qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que está disponible para ti y para mí mientras estamos vivos? En esta tierra hay un tiempo, un reloj que va corriendo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Con el tiempo que Dios te ha dado. Todos tenemos algún familiar, familias, ¿verdad? La pregunta de Dios: ¿qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con las finanzas que Dios pone en tus manos? Hoy iniciamos el mes de agosto y es un mes, de acuerdo a nuestra guía profética, un mes de restitución y de prosperidad. Y cuando hablamos de restitución y de prosperidad, hablamos de un plan que está divinamente ordenado por Dios para darnos plenitud en todas las áreas, porque quizás para nosotros el término prosperidad significa tener dinero, pero para Dios la prosperidad no es tener dinero solamente. Para Dios la prosperidad es que la bendición que Él tiene preparada para cada área de tu vida se esté manifestando en cada área. Así que hoy este es el tema que vamos a aprender, que vamos a reflexionar a la luz de la palabra. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Con los dones que Dios te ha dado, con los talentos que Dios te ha dado, con las habilidades que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces las 24 horas de un día? ¿Qué estás haciendo con tu semana después que vienes acá un domingo? ¿Qué haces el resto de la semana? Y así podemos pasar todo el día como meditando, pero en este tema, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Tenemos un texto base en Mateo 25, del 14 al 18, y nos habla la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Wow. Volvemos a hacer la pregunta: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los hijos que Dios te dio?
¿Qué estás haciendo con las habilidades que tienes? Nadie le puede decir a Dios, yo no sé hacer nada. No, todos tenemos dones y talentos naturales. Todos tenemos intrínsecamente, recuerden en el Salmo 139, cuando el Señor, en el versículo 16, donde el Señor dice que cuando estábamos en el vientre, Dios mismo nos formó. Y cuando nos estaba formando en el vientre de cada una de nuestras madres, Dios puso en cada uno de nosotros todo lo que había escrito en un libro acerca de ti y de mí, sin que faltara, dice allí la palabra, nada de lo que ya había escrito. Nada. Tú eres un diseño y un plan perfecto en la mano de Dios. Y Dios a todos nos ha dado dones y talentos. A todos nos ha dado habilidades y a todos nos ha permitido tener recursos a la mano y el capital, porque yo llamo el tiempo en la tierra un capital. Es como si cuando naciste Dios te hubiese entregado $100,000 y te dice, vas a vivir lo que te duren estos $100,000. Pero en vez de verlo en dinero, Dios te dio, dice en la Biblia, en el Salmo 70, que Dios le dio vida a los hombres para que viviéramos un promedio de 70 años y los más robustos 80. Ese es el promedio de vida de los hombres de hoy. Antes fue más, antes fueron 120 días, 120 años. Antes de eso fue hasta Matusalén, que duró 965 años. Casi 1000 años duró la vida de un hombre aquí en la tierra. Y por causa del pecado se redujo el tiempo en que podíamos estar en la tierra. Pero también sean 70, sean 80, sean 33, como en el caso de Jesús, que fue el Hijo de Dios hecho hombre, nada más tuvo 33 años para estar aquí en la tierra. Quizás menos de la mayoría de los que estamos acá. Pero eso no impidió que en el tiempo que él tenía se cumpliera el propósito que Dios tenía para con él. Y lo más importante de ese capital de tiempo que tú y yo tenemos y de los dones que Dios ha puesto en ti y en mí es para el cumplimiento de algo. Y eso es lo que hoy tenemos que entender, tenemos que aprender, tenemos que identificar. Porque quizás estamos desperdiciando el mayor capital que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús nos presenta en esta parábola una profunda enseñanza acerca del reino de los cielos. Lo que está es usando un ejemplo para decirnos en pocas palabras, yo soy el Señor de ustedes y yo vine para dejarles a cada uno de parte de Dios afirmar o recuperar lo que ustedes habían perdido por el pecado. Y yo los dejé dotados, los dejé en un lugar, los dejé en un llamado, los dejé en una posición, porque estábamos en una condición por el pecado. Pero Él nos trasladó de la condición de pecado a la posición de reino nuevamente, porque Él pagó nuestra deuda, porque Él nos recuperó, porque Él nos redimió para Dios. Y esa redención no solamente era para salvarnos a nosotros, sino también para que nosotros, salvados, fuéramos instrumento en las manos de Dios para poder traer a otros a esta salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros no nos podemos conformar, y quizás parte de este mensaje sea lo que Dios quiere traer para remover a una iglesia que quizás nos habíamos acostumbrado a estas cuatro paredes, a decir, bueno, yo vengo todos los domingos, recibo la palabra, soy un cristiano que me porto bien medianamente, no soy perfecto, pero bueno, trabajo, soy hombre, mujer de familia, trato de hacer lo mejor que puedo, pero no es suficiente. Tú y yo tenemos un llamado, amada iglesia, y el nivel más básico de nosotros estar en Cristo es ser creyentes, porque hasta ese nivel suena fuerte, pero a la verdad, hasta el nivel de creyente, en nada nos diferenciamos del enemigo, porque ¿sabes quién cree en Dios? Satanás. No solamente cree, tiembla ante ese Dios que él conoce, que es Dios. Así que creer
no es suficiente. El nivel de creyente es la primera posición en el llamado de Cristo, pero el llamado que Dios tiene para una iglesia, que Él está contando con su iglesia, con su novia que se está perfeccionando y que le está sirviendo de instrumento para que esa novia cada día esté más completa, más perfeccionada, con todos los que se quieran escoger para ser salvos. Entonces, tenemos que pasar a un nuevo nivel de creyentes a ser discípulos. Y un discípulo no es uno que solo llega y se sienta el domingo para recibir. Es uno que no solamente recibe, sino que da también. Uno que determina formarse, ponerse en línea de ejército, en cobertura, bajo una dirección espiritual para crecer espiritualmente, ministerialmente, descubrir en ese servicio a Dios los dones que Él ha puesto en ti para servirle, y en esos dones, desarrollando ese llamado, entonces tú te conviertes en un discípulo, y son los discípulos los que el reino de Dios necesita que activen esos talentos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hay una urgencia, un llamado urgente del reino de los cielos. ¿Saben por qué es urgente? Por los tiempos, porque hay un reloj que está corriendo con un tiempo en nuestro tiempo, pero también hay un reloj profético que ha marcado los tiempos para que algo empiece, pero también para que algo termine. Y el tiempo de la gracia se está terminando en la tierra. El tiempo para que Jesús venga por la iglesia y la arrebate se está terminando. Y si tú y yo no entendemos, no discernimos los tiempos como iglesia, en nada nos estamos diferenciando de alguien que está fuera en el mundo, desapercibido de lo que es el reino de Dios. Y esta parábola nos enseña que el reino de los cielos le dejó dones y talentos a cada persona, que Dios en su elección antes de la fundación de este mundo, que te eligió para algo específico, además de transformarte, salvarte a ti, pero también usarte en favor de un sector, de una comunidad, de una familia, de una nación. No sabemos. Aquí tú estás sentado allí, y aquí hay sentados gente que tienen el talento, el don ministerial para ser pastores, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros de la palabra, otros apóstoles, para abrir brecha al evangelio en las naciones de la tierra, que es donde están ahora nuestros pastores Franklin y Luceli. Fíjate que Dios no deja a nadie estacionado en lo mismo, porque el evangelio no es algo estático. El evangelio es algo que avanza y que va avanzando en ti y en mí de acuerdo a la disposición que tú tienes para con el reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero que necesitamos saber es que Dios nos confió recursos y espera frutos. Mucha gente, decía la pastora Yareli en el primer servicio, demandándole al primer servicio, que es la reunión de los pastores González, ella decía: este servicio tiene que estar lleno abajo y arriba, y esa es la demanda que tenemos. Entonces ella decía, quizás algunos piensan allí sentados: ay, la pastora sí es codiciosa, quiere que todo el servicio se le llene de gente abajo y arriba para hacer el servicio más lleno. No, ella dijo, no es el servicio más lleno. El reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan, y nosotros estamos aquí para contar los días, contar el tiempo que tenemos y usar los dones para ser instrumentos de Dios, para que todos se salven, para que todo hombre conozca, escuche el evangelio, porque la gran comisión nos mandó a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Entonces, si Dios nos mandó a ganar a todas las naciones, imagínense si es codicia llenar este lugar. ¿Puede ser eso una codicia espiritual o ministerial? Claro que no. Este espacio es pequeño. Esto es nada para todos los hombres que necesitan ser salvos. Aquí en Maracaibo, en San Francisco, en el estado Zulia, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, si Dios nos confió estos dones y va a venir a pedir cuenta, porque Dios espera fruto, entonces ¿qué tenemos que hacer? Dice Mateo 25:15 que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y aquí yo enseñaba esta palabra ya en Punto Fijo, en la ciudad de Punto Fijo, a un equipo, y les decía, miren lo hermoso de esta palabra, que nosotros
No tenemos que compararnos con más nadie. Tú sabes que tú eres único delante de Dios, así sea gemelo. Pero así como tú eres único, el llamado que Él te hizo a ti también es único. Tú no tienes que ser como es otro evangelista, tener la unción de otro pastor, ser igual. No, Señor, Dios te dio dones, te dio talentos para un trabajo, para un llamado, para una función específica. Y no importa si hay compañeros dentro del cuerpo de Cristo que tienen más talento y se multiplican más. Lo importante es que tú, con lo que Dios te dio a ti, estés haciendo lo que Él te mandó a hacer y punto. Sin compararte con nadie, sin decir si aquel tiene más, si aquel tiene menos. No. Busca tu propio llamado en Cristo. Busca descubrir los talentos, los que tienes puestos por Dios, y poniéndote al servicio vas a descubrir para qué Dios te escogió. ¿Cuáles son tus dones espirituales? ¿Cuáles son tus dones ministeriales? Y lo lindo es que mientras sirves y te vas formando, entonces Dios va trayendo a la luz esos dones, y cuando tú los vas descubriendo, decides ponerlo a disposición del reino. Y decir, bueno, si Dios me dio el don para esto, yo lo voy a poner al servicio del cuerpo de Cristo, porque Dios a todos nos dio cosas diferentes. Para que ninguno se jacte o diga, yo puedo hacer esto yo solo porque cubro o tengo todo. No. La multiforme gracia de Dios nos dio a cada uno una parte, para que al unirnos en estos cuerpos llamado iglesia y ser una congregación, en la unión de todos los dones y talentos de cada miembro, entonces Dios ejecuta la obra perfecta de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los talentos representan todo lo que Dios nos ha confiado, lo que hablamos al principio: dones, tiempo, habilidades, finanzas, familia, salud. Los que tenemos salud. ¿Sabes cuánto vale la salud? No lo sabemos hasta que o nos enfermamos o alguien muy cercano pierde la salud. Pero la salud, tu funcionamiento de 11 sistemas completamente compaginados, perfectos en tu cuerpo, que lo diseñó Dios, cuesta demasiado. Yo siempre coloco el ejemplo de cuando nos vimos en pandemia y muchos necesitaban oxígeno para seguir viviendo, respirar. ¿Cuánto costaban las bombonas de oxígeno para un paciente de COVID? Costaba demasiado dinero, ¿sí o no? Te pregunto, ¿cuánto te cuesta el aire que estás respirando ahora mismo? Por tus propios medios, por tu propio aparato respiratorio. Parecen cosas tan naturales y tan sencillas, pero no le hemos visto el valor, ¿sí o no? Entonces, hoy es importante que entendamos, y dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No te compares en el ministerio, porque todos los que estamos aquí somos complementos unos de otros. Nadie puede decir aquí, no necesito del don de más nadie. Es falso. Todos necesitamos los dones y talentos que otros tienen. No puede decirle el brazo a la pierna, yo no te necesito. No puede decirle el ojo al oído, no tengo nada que ver contigo. ¿Cierto? Todo el cuerpo tiene muchas partes y todas se necesitan para poder funcionar en un solo cuerpo y ser un cuerpo perfecto, en perfecto funcionamiento, ¿sí o no? Entonces, así somos la iglesia, así somos el cuerpo de Cristo. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es importante que lo sepamos. Es importante que a la luz de la palabra confirmemos. Ahorita me estaba hablando con una de mis 12 y le decía, lo único que yo espero de mi equipo de 12 es que estén seguras que yo no las llamé, que los pastores Osorio no las llamaron ni las eligieron, que ningún hombre de los que está en la tierra nos llamó a ninguno de nosotros, que fue el mismo Dios antes de la fundación de este mundo quien nos eligió a cada uno de nosotros para estar en una hora como esta, en un tiempo, en un lugar de asignación para una función específica. ¿Sabías eso?
Estás tan perfectamente diseñado de parte de Dios que Él sabía en la época que ibas a nacer. Él sabía el lugar donde ibas a nacer. Él sabía los genes que iba a unir de ese padre y de esa madre física que te engendraron para establecer en ti los dones que ya Él sabía para usarte conforme a lo que ya Él había planeado. ¡Qué maravilloso! Qué espectacular vivir una vida sabiendo alguien que me ama con amor eterno, alguien que es el Todopoderoso, me diseñó, me formó, me creó, me dio, me puso todo lo que necesitaba para hacer todo lo que Él esperaba de mí. ¡Qué tremendo! Y qué tremendo es saber que Él tiene planes y pensamientos maravillosos para que cada uno de nosotros andemos en ellos y para darnos un futuro glorioso. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y son pensamientos de bien y no de mal, para darte un fin y un futuro glorioso, para darte un destino maravilloso, para darte un destino seguro, para darte un destino marcado por el verdadero éxito, no el éxito del mundo, el éxito que es conforme al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que ustedes no están entendiendo las buenas nuevas que yo les estoy dando. Que ustedes están aquí porque no se eligieron, ustedes no eligieron a Dios. Él los eligió a ustedes y los eligió para que ustedes fueran puestos y llevaran, dice, y vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ojalá convenzamos a Dios. Pero aquí seguimos. La palabra nunca vuelve vacía. Fuiste elegido por Dios. Estás aquí en una predestinación divina. Escogido para una hora como esta. Y hay una gloria maravillosa esperando para tener cumplimiento en cada área de tu vida. Hay bendiciones reservadas. Hay una parte que ya has vivido, pero hay una parte que no. Y la que viene es mejor que lo que has vivido. ¿Cuántos dicen amén? José en Egipto es un ejemplo de esto. Génesis 39 del 2 al 4 dice: el Señor estaba con José y todo le salía bien. Potifar, el oficial del faraón, vio que José tenía éxito en todo lo que hacía. Entonces lo puso a cargo de toda su casa y de todos sus bienes. Cuando tú eres un obrero fiel, cuando tú eres sabes que eres un elegido de Dios. Bueno, y le dije a esa discípula mía, lo único que yo quiero siempre es que no se te olvide, que pasemos los procesos que pasemos, no estamos aquí porque nos escogieron los hombres, sino porque Dios nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha plantado para dar fruto, mucho fruto y un fruto que vaya a permanecer. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren manifestar ese fruto de Dios en sus vidas? Entonces José, dice que aquí a José, el Señor estaba con José y todo le salía bien. Pero José estuvo en la cárcel. José estuvo en una cisterna sin agua en total oscuridad. José fue vendido como esclavo a Egipto. José fue agredido y entregado como esclavo para Egipto por sus propios hermanos. José fue arrancado de su seno materno. Quedó huérfano cuando murió su mamá y era un niño. Y aquí dice que Dios estaba con José y todo le salía bien. ¡Wow! Y tú dices, eso sería José, pero a mí, pero te estoy diciendo cómo le iba a José. Pero José, ¿sabes qué tenía José revelado? Que Dios lo había escogido para algo. Y cuando él se veía en esa cisterna oscura sin agua, cuando él se veía en la cárcel, ¿qué hizo José? ¿Cómo José salió de la cárcel? Con los dones que Dios le había dado, porque aunque estaba preso, nunca dejó de activar los dones que estaban en él y le interpretó un sueño al rey que más nadie pudo interpretar. Porque los dones que Dios te ha dado son irrevocables y no depende de tu condición, si puedes, si tienes, si estudiaste, si lograste, si eres perfecto, si estás pecando. Los dones son irrevocables y están dentro de ti, listos para activarse cuando tú determines servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El punto número 2. Aplicación práctica en este primer punto. Haz una lista de los dones que por lo menos hasta hoy tú sabes que tienes. Unos dicen, yo soy perfecto cosiendo. Quizás Dios quiere que cosas algo espectacular para el reino. Que emprendas un negocio, que
contrates a mucha gente y que tu empresa sea una marca cristiana reconocida como Colgate, que empezaron de nada y se volvieron multimillonarios solo porque entendieron quién los había puesto allí, para qué los habían puesto y le daban a Dios. Empezaron con el 10, terminaron dando el 90 y toda la riqueza de ellos está en el 10%, porque el 90 lo daban para el reino. Y mientras más daban al reino, más se multiplicaban. Esa es una parte de la historia de Colgate. Ahora bien, haz una lista de esos dones, tenlos claros, por lo menos los que tienes hasta ahora, y úsalos, actívalos, ponlos al servicio de otros para que tú puedas ver frutos de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Lo segundo, la fidelidad será recompensada eternamente. ¿Qué va a ser recompensada? La fidelidad. Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios valora más la fidelidad que la cantidad. Dios promueve que hay recompensa para los fieles. Dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Pero el Señor le dijo: sé fiel hasta la muerte, porque yo tengo para ti una corona de vida que va por encima de todo lo que tú puedas hacer o tener en esta tierra. ¿Ves lo que hace la fidelidad? La fidelidad en mi vida representa el primer paso de la crucifixión, donde Jesús estuvo en el Getsemaní y donde tuvo que ser hallado fiel para cumplir la gran comisión que le tenía encomendada el Padre a él, que era morir en la cruz por nosotros. Y él tuvo que pasar la prueba de fidelidad. ¿Y qué es ser fiel? Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Qué es ser fiel? Obedecer a Dios, a pesar de que mi alma, como estaba la de Jesús en el Getsemaní, esté muy triste hasta la muerte, porque el alma se entristece cuando no logra hacer su voluntad. Pero tenemos que estar contentos cuando el alma se está muriendo, porque ahí reside el viejo hombre, la vieja naturaleza que quiere imponerse sobre el espíritu y sobre lo que son los planes de Dios para tu vida. Así que cuando tu alma esté muriendo, alégrate y gózate, porque tu espíritu está siendo vivificado y la voluntad de Dios se está estableciendo por encima de tu voluntad. Y eso es fidelidad. Jesús le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Cuál copa? La crucifixión, ir a la cruz. Es difícil, Padre, es doloroso, es vergonzoso, es terrible, y además me vas a dejar solo. Y el Padre le dijo: no se puede, pero tú decides, porque a él también le dio libre albedrío como a ti y a mí. El Padre no obligó a Jesús a esa misión, fue un acuerdo con Jesús en su voluntad, porque a él también se la dio. Por eso Jesús le dijo: no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, aunque muera. Eso es ser fiel. Entonces hoy encontramos una necesidad inmensa en la vida cristiana, o en los cristianos, o en las iglesias cristianas, porque aunque conocemos y escuchamos la palabra, quizás algunos la estudian más, aunque tenemos un pastor, un líder, un mentor que nos está ayudando en nuestro crecimiento, parece que a veces no entendiéramos ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque si les digo que a mí en la consejería lo que más me dicen: pastora, pero es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Y a veces la iglesia quiere que los pastores le digamos cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y a la verdad, nosotros solamente podemos llegar hasta ilustrar, poner la luz de la palabra para que ustedes con esa luz puedan ver y puedan tomar la decisión, porque ninguno de nosotros estamos autorizados para tomar las decisiones de ustedes. ¿Sabían eso? Cada quien tiene libertad en Dios, dada por el mismo Padre, el que te eligió, el que te formó, el que te creó, el que te da vida y el que te dio tiempo para estar en la tierra y te dio libertad para escoger. Y no puede ningún hombre coaccionar
o quitar esa libertad que Dios te ha dado para que tú escojas. Pero qué lindo es cuando alguien te puede ayudar a través de la palabra y decir, bueno, esto es lo que Dios dice en su palabra, pero igual tú sigues teniendo libertad para decidir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí encontramos que Dios se hace un altavoz y uno que promueve la recompensa. Entramos en un mes de retribución. Entramos en un mes donde Dios quiere manifestar esa prosperidad del reino en tu vida. Pero dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar la obra o el trabajo que por amor nosotros hemos mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo creo que si no todos, pero la mayoría de los que aquí estamos hoy, fuimos parte de Esperanza Viva, no espectador solamente. La mayoría fuimos parte activa, porque llevar un alma para Esperanza Viva es servirle a Dios. Sí, Señor. Predicarle a una persona es servirle a Dios. Orar por un enfermo es servirle a Dios. Hablar de Cristo como una esperanza para todos los que necesitan tener esperanza es servirle a Dios. Venir acá y sentarte allí a recibir la palabra, si tú la tomas y activas la enseñanza para lo que Dios quiere en tu vida, es servirle a Dios. Porque aquí tú le estás dedicando tu tiempo, tu atención, estás prestando tus oídos para que la palabra entre en tu vida. Y esa palabra que entra en ti no solo te beneficia a ti, sino a muchos que están afuera y que luego tú se la compartes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los dones que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer? Y seguimos en la pregunta que es el tema de hoy. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué vas a hacer con esa almita, con esa personita, con esa familia que Dios ha puesto cerca de ti? En tu lugar de donde vives, en tu lugar de trabajo, ese compañero, en el lugar de estudios que Dios te permitió hablarle, que la persona ya se comenzó a acercar a Jesús. Porque el haber ido a Esperanza Viva no significa que ya está salvo, que ya está listo. Bueno, ya yo le dije, no. Ahí hay más dones en ti y en mí para poder ayudarle, para poder darle más, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque nadie trae a la vida a un hijo, a un bebé, y lo deja y le dice, bueno, ya yo lo parí, ahí nació, hay que ver qué hace. No. Hay que ayudar al bebé a que no muera. Hay que darle alimentico, hay que darle un cuidadito, hay que impulsarlo, hay que enseñarlo para que crezca sano. Y Dios está contando con nosotros para que cada una de esas almas no mueran, no pierdan la salvación. El ejemplo de la fidelidad lo vemos en David. Algo que a mí me impacta de David es que la fidelidad que tuvo ese jovencito lo llevó, lo promocionó. Cuando estaba detrás de las ovejas, que nadie lo veía y que ni el papá se acordaba de él, Dios lo vio. Porque Dios siempre va a tener sus ojos puestos sobre los fieles de la tierra. Dios siempre está mirando lo que tú haces cuando nadie te ve. Porque la recompensa que Dios promete no viene de los hombres, viene de Él. Porque Él sabe, una oración es un servicio a Dios. Orar por alguien es servir. Y Dios sabe si tú oras por alguien. Si tú le pides misericordia, quizás por alguien que ni siquiera tampoco tú conoces. Y tú comienzas a orar. Te pasan el nombre de una persona que está enferma y tú te unes y dices, yo voy a orar por esta persona, yo voy a orar por esta persona que está entre la vida y la muerte. Eso es un servicio a Dios. Hay tantas maneras de servirle al Señor. Ahora mismo estamos levantando en el ministerio parejas jóvenes que amen al Señor y que quieran entrenarse, porque estamos fortaleciendo todas
las áreas de nuestros niños de 0 a 5 años, de 5, o sea, la primera infancia, luego ser niños, ¿verdad? En la parte de kids, la parte de teens, que son nuestros preadolescentes, luego los jóvenes, las rocas, perdón, que están entre 15 a 17, y luego los jóvenes que están de 18 años en adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, conecten la siguiente generación, no dejen que se pierdan las generaciones. Están metidos en las pantallas tecnológicas y el enemigo los está conectando y manipulando y controlando a todos. Pero si nos levantamos, ¿y por qué parejas? Dirá alguno, pastora, ¿por qué parejas? Porque queremos mostrarle a las generaciones que a Dios le podemos servir en familia y que el modelo correcto de Dios siempre va a ser varón y hembra. Varón y hembra como Dios nos creó, y que ellos se inspiren a ver que una pareja joven puede servirle al Señor, para que ellos se proyecten y digan, cuando yo esté más grande y me case, yo también con mi esposo, con mi esposa, le vamos a servir a Dios, como esta pareja que nos está enseñando a nosotros, como estos maestros, ¿sí o no? Tenemos que modelar nuestra generación, y es un trabajo arduo en casa, en colegio y en la iglesia y en todo lugar. Pero alguien tiene que decir, yo me uno a esto, porque es un trabajo de todos los cristianos, recobrar las generaciones, no dejarlos que se pierdan con toda la oferta que tiene el mundo para ellos. ¿Cuántos dicen amén? David fue tan fiel que Dios lo vio detrás de las ovejas, y ¿sabes qué hizo? Lo promocionó, y de ser pastorcito de ovejas lo hizo rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Fue fiel a lo que Dios le había confiado. Amén. Y lo tercero, la aplicación práctica. Si eres fiel en lo pequeño, Dios te va a recompensar. Aquí en Mateo 25:21 también quiero explicarles algo rapidito. Cuando dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Aquí hay tres cosas. Bien, buen siervo y fiel. Les enseñamos sobre la fidelidad, pero yo te quiero enseñar que cuando Dios miró al siervo que le dio 5 talentos, y cuando él vino a buscar las cuentas, que le dieron 5 dio 10. Dios dijo, bien, buen siervo, fiel. Tres cosas, se parecen, pero no es lo mismo. Cuando Dios te dice bien, y estas palabras deben cobrar mucha vida dentro de nosotros, porque Dios, esta promesa está para cuando tengamos el encuentro con Dios, donde todos tenemos que rendir cuentas. ¿Cuántos saben que nosotros vamos a rendir cuentas a Dios? Y esto le digo, esto es de todos, seamos o no seamos cristianos. A toda persona, como Dios a todos nos dio talento, a todos nos dio habilidades, a todos nos formó en un vientre, a todos nos va a pedir cuentas de esos talentos. No, Señor, porque yo no soy cristiano, pero díselo a los cristianos. No, yo te lo di a ti y tú también me vas a responder qué hiciste con lo que yo te di. Nadie está exento de esto. Todos vamos a tener que estar un día delante del trono rindiendo cuentas de lo que nosotros hicimos. Y cuando Dios aquí dice bien, lo primero que dice es bien. Y esa palabra bien, tú tienes que saber qué representa, porque como te digo, estas palabras tenemos que tomarlas muy en cuenta, porque yo quiero lograr que cuando esté delante de Él me diga las tres cosas, me diga bien, me diga buena sierva y me diga fiel. Porque el bien significa que Dios aprobó lo que había sucedido, lo que ese siervo había hecho como obra. ¿Sabes por qué? Porque Dios a cada uno nos dio una semilla, una simiente para hacer algo, como les dije al inicio. Y Génesis 1:26, cuando tú ves que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, le estableció en un diseño. Ese es tu ADN en Dios y mi ADN. ¿Sabes cuál es? Y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señoread. Eso es un diseño. Eso no cambia, ¿sabes? Eso no ha cambiado. Y lo primero que Dios evaluó dentro de lo que hizo este siervo, que le dio 5 talentos y le apareció con 10, le dijo: bien. ¿Sabes qué significa bien? Estás en tu diseño correcto.
Porque es natural. Iglesia, escucha esto. Los que están conectados a través del canal. Es natural que nosotros fructifiquemos y nos multipliquemos. No es algo sobrenatural. Sobrenatural es que Dios puso una semilla de mango o sea, sembró una semilla de mango y te salga una pera. Eso es sobrenatural. Porque la semilla de mango naturalmente da mango. La semilla de pera naturalmente da pera. La semilla de manzana naturalmente da manzana. Y los hijos que fuimos creados por Dios, naturalmente fructificamos, nos multiplicamos, señoreamos, sojuzgamos y llenamos la tierra. Eso es un diseño natural en ti y en mí. No es sobrenatural que yo sea un canal para que muchos crean a través de mí. No es sobrenatural. No es sobrenatural que yo pare hijos. Es natural. No es sobrenatural que yo me case. Porque es un diseño de Dios. El diseño marca tu naturaleza. Pero el pecado adulteró ese diseño. Y por eso en algunas personas hay esterilidad. Por eso en algunas personas no se ve fruto en algún área. ¿Por qué? Porque el pecado está impidiendo. Ahora, cuando Dios le dijo, bien, estás en el diseño correcto. Es natural, es normal que te multipliques. Pero eres un buen siervo porque obedeciste a lo que se te mandó. Y eres fiel porque no solamente comenzaste, sino terminaste. Porque allí estaban rindiendo cuentas. Y hoy le digo a la iglesia, lo importante en tu vida cristiana no es cómo comenzaste la carrera, sino cómo vamos a terminar la carrera. Evalúate. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Cuánto te ha dado Dios a ti? ¿Y cuánto con lo que Dios te ha dado a ti, qué has hecho tú con lo que Dios te ha dado? ¿Tienes años en el Señor, pero sigues en un conflicto de 20 años? Hay un problema de pecado. Hay un problema, una iniquidad. Y aquí vamos al tercer punto para mostrarte más claramente, porque el tercero es la negligencia espiritual, trae pérdida y juicio. Y esta negligencia, dice Mateo 25, 18 al 26, mira lo que dice. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Respondiendo su señor, mira, esta es la otra cara de la moneda. Aquel le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, a lo mucho te llevaré. Entra en el reposo de tu señor. Esa sola frase es otro tema. Pero a este le respondió en Mateo 25, 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Y escondiste lo que yo te dejé. ¿No hubiese sido mejor, dice la palabra, que entregaras lo que te dejé a los banqueros para que ganaran, para que este talento tuviera ganancia? ¿Y sabes qué le respondió ese siervo? Tuve miedo y escondí el talento. Y cuando yo me estaba preparando con esta palabra, yo no vi más que la naturaleza del mismo Adán cuando pecó. ¿Cuántos se acuerdan de Génesis? Cuando Adán pecó y cayó del diseño en donde Dios lo dejó, que le dijo, fructifícate, multiplícate, sé señor de todo este huerto, administra todos estos recursos porque yo te he puesto por señor de todo, sojuzga, señorea. Ese es nuestro diseño en Dios. Pero cuando Adán pecó, ¿qué sucedió con Adán? Dios lo llamó, Adán, ¿dónde estás? Y apenas oyó la voz de Dios, dice que al oír la voz tuvo miedo y se escondió. Y aquí este mal siervo pasó lo mismo. Dice que cuando estaba entregando cuentas le dijo, yo dije, el pecado dañó tanto la imagen de este siervo que ni se veía él capaz de fructificarse y multiplicarse, y tampoco veía a Dios con la imagen correcta de Dios.
Eso es lo que puede estar pasando. Si hay algún área de tu vida donde tú no veas que puedes dar el fruto, donde puedes florecer, donde puedes manifestar los resultados que Dios espera de ti, trabaja esa área, porque son iniquidades, son pecados no resueltos que ha corrompido nuestra naturaleza original en Dios y no nos permite ni ver a Dios correctamente, ni ver lo que Él tiene para mi vida, ni verme a mí como Él me ve para esa tarea. Hay muchos que dicen: no, pastora, yo no puedo hablar en público, yo no sé hablar, yo es más, tampoco sin público a una persona, yo no sé cómo hablarle del Señor, me da pena, me da vergüenza, me da miedo, me da de todo. ¿Sabes por qué? Por la naturaleza corrompida por el pecado. Pero tú pierdes la capacidad de naturalmente manifestar el diseño. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuál diseño? Fructificarme y multiplicarme. Pero no veo fruto porque yo tengo miedo, porque yo tengo esto escondido, porque yo no puedo hablar, porque yo no sé hacer esto, porque yo no califico. No, mi pecado es más grande que la obra redentora de la cruz. No, Dios no me puede perdonar. No, yo soy más pequeña, la menor, la más pobre, el que no sabe hablar. Todo eso viene de la vieja naturaleza en ti y en mí. Pero cuando tú ves a Dios correctamente y te ves como Él te creó a su imagen y semejanza, tú fluyes en los dones, tú avanzas, tú sabes que no lo haces bien al principio, que no todo es perfecto, que te equivocas, que te caes, pero eso no le importa a Dios. A Dios le importa es que te mantengas creyendo: yo soy hija de Dios, Él me dio dones y talentos, yo nací para una hora como esta, tengo un propósito en Dios, Él me ha dado una identidad, puso un diseño en mí y esto es lo que yo debo manifestar como hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Fíjate que el buen siervo y fiel, ¿quién fue? Jesús. Pero el mal siervo negligente fue Adán. Y nosotros venimos de esa naturaleza adámica. Pero hoy el Señor nos trajo esta palabra para decirnos: yo creo en lo que yo he hecho contigo. Yo creo en la elección que hice antes de la fundación de este mundo. Yo creo que tu vida tiene propósito y llamado. Yo creo que en mí tú tienes un destino glorioso. Yo creo que tú eres capaz de mucho más de lo que tú crees que eres capaz. El Señor te trajo para decirte eso. Pero hoy, para que tú lo veas como Dios lo ve, necesitas renunciar. Necesitas hacer una oración, y es lo que yo quiero cerrar esta palabra. Creo que la dirección del Espíritu es orar cada uno de nosotros y pensar: ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Me cuesta hacer una célula, me cuesta tener compasión por un alma, me ha entregado Dios bienes y con esos bienes no quiero servirle. Como el joven rico, ¿recuerdan al joven rico? El joven rico estaba allí y dice que hacía todo, pero cuando Jesús le dijo: está bien, perfecto que hayas cumplido todo esto, ahora toma todos los bienes que tienes, ve y vende los bienes y ven y sígueme. Y el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque no pudo entregar, porque pensó que su riqueza era más grande que lo que Jesús tenía para él. Porque eso lo hace la naturaleza adámica, nos hace ser esclavos y pensar que el dinero vale más que lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. La prosperidad que Dios tiene para nosotros no se resume en finanzas solamente, aunque las finanzas es parte. Pero no es que no es finanza, es mucho más que finanzas. Es finanzas y mucho más, para que me lo entiendas mejor. Las finanzas están incluidas, pero las finanzas yo creo que es lo más pequeño que Dios te da. Cuando tú puedes disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento y duermes tranquilo y confiado en Dios. ¿Dónde se compra eso y cuánto vale? Cuando tú no tienes temor por el futuro, porque estás seguro en Cristo, que es una roca para ti, que es un alto refugio, y que estás protegido tú y tu casa, tu familia y lo que posees, porque tú confías en ese Dios. ¿Quién te quita eso? ¿Cuánto vale comprar confianza? ¿Cuánto vale la fe? ¿Cuánto vale la esperanza? Jesús es la esperanza viva.
¿Cuánto te costó a ti ser alcanzado por esa esperanza? Y si de gracia recibimos, ¿por qué no dar de gracia lo que de gracia tenemos? ¿Por qué no hablarle a alguien más dentro aún de tu casa? Ay, no, pastora, se van a burlar de mí, me van a decir ridículo, fanático, se van a meter conmigo, yo no soporto. No importa. A él le dijeron que tenía demonios, que tenía una legión de demonios, que era blasfemo, que era un asesino, que era un de todo, porque lo llevaron a la cruz. Y eso no le importó. No entierres tus talentos. El joven rico se fue triste porque tenía mucha riqueza y no quiso dejarlo todo para seguir a Jesús, perdiendo la oportunidad nada más y nada menos que de la vida eterna. Al joven rico le faltó la revelación de que esa fortuna solo le serviría para los máximos 70, 80 años aquí en la tierra. Pero él no sabía que tenía una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, dada por Dios en los cielos para todos los que hemos confiado y los que amamos su nombre y los que le servimos con amor, con defectos, con debilidades, pero también con fe, creyendo que Él cada día nos transforma para ser un agente que pueda transformar o influenciar en la transformación de otros. Qué lindo es tener un llamado de parte de Dios. Qué linda oportunidad es servirle al Señor. Qué hermoso es que aun cuando estamos en los peores momentos de crisis, tú puedas decir: yo sé quién me llamó, yo sé quién me escogió, yo sé quién me puso aquí y nada me va a mover. Que mientras tú te afirmas y te quedas adorando y sirviendo al Dios verdadero, Él se va a encargar de derrotar todos tus enemigos, sea enfermedad, sea ruina financiera, sea amenaza de divorcio, sea pérdida de tus hijos. Dios va a pelear las batallas por ti y las está peleando. Pero peleemos nosotros la batalla del reino de los cielos y sirvamos de instrumento con los dones que Él mismo nos dio para que el reino de los cielos aumente en ganancia. Y la ganancia del reino son almas, son personas, son familias que se conviertan al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, a quien Él envió para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga en Él salvación y vida eterna. ¿Cuántos quieren ser canales? Y creo que vamos a cerrar con una oración. Y hoy identificamos que hay buenos siervos y malos siervos, y que el ser mal siervo obedece a una naturaleza que recibimos de nuestros antepasados, que recibimos desde nuestros primeros padres Adán y Eva, que nos contaminó y que nos adulteró la visión correcta del reino y de quiénes somos delante del Señor. Pero hoy para ti, para mí, viene la oportunidad de, con una oración sincera, genuina, de corazón, poder arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, porque quizás no hemos sido buenos administradores de la multiforme gracia con que Él nos dotó, con los dones que puso en ti. Hay unos que tienen dones para enseñar y necesitamos enseñar a hombres, mujeres y a las nuevas generaciones. Necesitamos que tu talento quizás sea tu voz, tu habilidad para tocar un instrumento. Levanta en ti un adorador que se pare en esta plataforma no a figurar, sino un adorador que le adore en espíritu y en verdad, y que traiga el cielo a la tierra cuando estamos aquí adorando a Dios. Hay muchos que están sentados allí y el evangelio que está dentro de cada uno depositado en estos vasos de barro tiene que estar como una llama ardiendo para decir: Señor, ¿cómo hago yo para hablarle a mi familia, para hablarle a un vecino, para hablarle a un amigo y decirle: ¿sabes qué? Hay salvación, hay solución para la crisis que estás viviendo. Cuando tú haces eso, y todos pueden reportar lo mismo, estoy segura. Tú puedes estar muy mal, pero tú le empiezas a hablar a alguien de Dios y de la fe que tú has puesto en Él, y tu atmósfera cambia. Tú quedas gozoso y tu problema no ha cambiado. Pero tú sí cambias. La palabra te está alimentando, te está dando vida a ti para que también traigas vida a otros. Y hoy quiero orar, y los que quieren de verdad recibir esta palabra, hoy que esa palabra traiga una transformación, una renovación en la mente, que esta palabra hoy produzca una convicción de pecado, de que hemos sido malos administradores. Hay unos que tienen habilidades para los medios audiovisuales. Hay unos que tienen habilidades para servir.
para traer orden, para trabajar en las distintas áreas y para abrir células, para poner a disposición casas. Hay gente que tiene un rancho y no tiene sillas, pero abre ese rancho para que se predique la palabra y los vecinos traen cada uno una silla. Pero hay otros que tenemos muchas sillas en una casa lujosa que no está sirviendo a Dios para nada. ¿Le está sirviendo ese carro que tienes al reino? ¿Le está sirviendo los bienes que tienes al reino? ¿Le está sirviendo el intelecto? Tienes 4 profesiones. Esas profesiones están a disposición del reino. ¿Sabes hablar varios idiomas? ¿Los has puesto a la orden del reino para ser traductor? Para llegar, este evangelio llegue a otros idiomas, a otras personas que no han escuchado por el idioma que tú sabes hablar. Hay tantas cosas, amado, tantas cosas. Y hoy quiero que los que recibieron esta palabra oren juntamente conmigo y podamos decirle: Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Sé que nos estás preparando, Señor, para tu venida, que estamos viviendo tiempos proféticos en la tierra, que estamos, Señor, viviendo un tiempo de cambio, de transformación, que el tiempo ha sido acelerado para que se cumplan las promesas, para que se cumpla tu palabra, para que se cumplan tus planes y tu propósito en cada vida, en cada familia, en cada nación. Pero sabemos también que tú elegiste poner, Señor, la gran comisión de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a que guarden todas las cosas que tú has puesto, esta gran comisión en cada uno de nosotros. Sé que tú has levantado 5 ministerios para la perfección de los santos, y que aquí en este lugar hay pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles que tú escogiste antes de la fundación de este mundo, para que tu reino sea extendido hasta lo último de la tierra. Señor, aquí hay gente, Padre, que tú le has dado habilidades impresionantes para las distintas áreas de servicio que se necesitan en tu casa. Y hoy te pedimos perdón, Señor, si nos habíamos conformado en el primer nivel, en la primera posición, que era ser creyentes. Nos habíamos conformado con venir y recibir de ti, pero no ponernos a disposición de ti y de tu reino para lo que tú quieres hacer, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos, Señor, acumulado, si hemos, Señor, guardado, si hemos escondido esos talentos, esas habilidades, Señor, si no hemos hecho un buen uso del tiempo, Padre, de los recursos y de los dones y habilidades que tú nos has dado. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hay unos que tienen la habilidad para escribir, y Dios quiere depositar de su espíritu en ti para sacar de ese escritor un mensaje para el mundo entero. Un libro rodando por las naciones puede transformar vidas. Aquí hay escritores de libros. Aquí hay gente con tantos talentos que al ser usados pueden ganar y conectar generaciones para Dios. Hoy, Padre, no solo te pedimos perdón, Señor, sino que te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, que nos des una nueva oportunidad en este tiempo de gracia, que aprendamos como nos enseñó Moisés en el Salmo 90, que aprendamos a contar nuestros días y que traiga sabiduría al corazón de cada uno para que aprovechemos el capital más importante que nos diste, que fue el tiempo y los dones para establecer tu reino, cuando elegimos la persona correcta para casarnos, para hacer
establecer tu reino cuando traemos hijos con la visión de que sean generaciones que te amen y te sirvan a ti. Hijos que representen linaje bendito, hijos que sean de bendición en tu reino y que hagan cosas mayores de las que nosotros podamos hacer en tu nombre. Señor, que hoy se activen, Señor, esos dones, Padre, que tú has puesto en cada uno para la predicación, esos evangelistas que le has dado facilidad en el habla para que muchos oigan y le entiendan el mensaje y se conviertan a ti. Activa hoy, Señor, esos pastores que le has dado un corazón conforme a tu corazón para pastorear, para guiar, para apacentar tu rebaño, para tratar correctamente la grey que tú nos has confiado, para apacentar con la verdad y con tu justicia, Señor, a cada persona. Señor, aquí hay profetas, Señor, profetas verdaderos, profetas que extraen con revelación las profecías que están escritas en tu palabra y las traen para el conocimiento de lo que tú estás haciendo en los tiempos que estamos viviendo. Trae y levanta esos profetas conforme a tu corazón, Padre, profetas no falsos, sino profetas verdaderos que tengan el temor tuyo, Señor, que no improvisen ni hablen en tu nombre lo que no es de ti. Hoy levanta, Señor, en este lugar, Padre, levanta a esos apóstoles que tienen la unción para traspasar fronteras, para establecer reino en otros lugares, en otras naciones, en otros continentes, para abrir brecha donde ellos pueden, tienen la unción para abrir caminos para que luego otros pasen. Señor, esa es una unción que tú has dado a algunas personas. Levanta a esas personas, levanta a los intercesores, guerreros que sepan como ejército pelear la buena batalla con las armas espirituales correctas. Levanta, Señor, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, que sean adoradores, no artistas, que sean personas, Señor, que como instrumentos tuyos desaparezcan, Señor. Como Juan decía, yo menguo para que tú crezcas en los adoradores. Que no se vea la imagen de ninguno de ellos, sino que sea la imagen del celestial en ellos, en cada adorador, en cada nota musical, en cada cuerda vocal, en cada mano que toca un instrumento, como David, que al tocar el arpa venía una unción, una atmósfera de liberación. Así trae, Señor, trae, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, que esta casa sea llena, Señor, de siervos que amen el servicio, desde lo más pequeño hasta lo más grande, Señor, porque para ti el servicio, Señor, no tiene niveles. Para ti el servicio es un carácter de Dios. Levanta a los siervos de este ministerio y que conforme a los dones estén listos para decirle a sus líderes: heme aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde puedo ser útil? Yo soy bueno para esto, yo soy bueno para los números, yo soy bueno para las letras, yo soy bueno para los medios de comunicación. He aquí mi vida, porque yo quiero poner estos dones al servicio para que el reino se extienda, el evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, que hoy venga una convicción del Espíritu, porque solo el Espíritu Santo puede poner el querer como el hacer de tu buena voluntad, para que la voluntad tuya se establezca en cada corazón y podamos ser fieles y responder en fidelidad al llamado que tú nos has hecho, Señor. Que toda comparación sea quitada, que ninguno mire y se compare con otro, que todos nos veamos como lo que somos delante de ti, un complemento perfecto dentro de un cuerpo para una misma visión, para un mismo llamado, en una misma fe, unánime, juntos como estaban los apóstoles cuando recibieron al Espíritu Santo. Y que hoy tu iglesia sea sellada con el Espíritu Santo. Hoy pongo el sello de tu Espíritu sobre cada persona que escucha el mensaje, para que Él, como las arras, las primicias de la redención, puedan confirmar
que la buena obra que tú has comenzado se cumpla de manera perfecta en cada uno de nosotros. Dile gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar esta palabra. Gracias por la oportunidad que me das de aún poder servirte, de aún poder ponerme delante de ti y ser un siervo verdadero. Gracias, Padre, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y hoy quiero que te unas en esta oración final, porque estamos orando para que el fruto no se pierda. Esta casa nos hemos levantado a clamar y a decirle al Señor, gracias por las casi 10,000 personas que estaban en el palacio, que estaban en la plaza para todos.